Sáquennos de aquí. Entrevista a María Simma. Nicky Elch. Editorial. Gratis lo recibiste, gratis ofrécelo. Dedicado con amor a todos aquellos que aún han de experimentar el amor de Dios. Querido lector, tienes en tus manos un libro extraordinariamente interesante. Habla del mundo del más allá. Ofrece consejos, pide ayuda y da respuestas. Habla de la vida, de nuestra vida aquí en la tierra y de las posibles consecuencias que dependen de cómo la hayamos vivido. Nos dice que hay una diferencia entre ser humildes, caritativos, buenos, agradecidos, leales y honestos, y ser orgullosos, fríos, malos, despiadados, traidores y poco honrados. Al morir, nuestras acciones no quedan olvidadas, sino que se recordarán con toda claridad. En este libro no se habla solamente del castigo, o mejor dicho, de la purificación, sino también de su duración y de mucho más. Te preguntarás, ¿todo esto es posible? En la Iglesia Católica se habla de un estado transitorio al que tradicionalmente se le ha llamado purgatorio. Aunque existen diferentes teorías, es algo muy serio, ya que necesitamos ese estado para presentarnos puros y limpios ante Dios. Además, dentro de la tradición de la Iglesia, se acepta el que algunos místicos hayan tenido experiencias con las ánimas del purgatorio, semejantes a las vividas por María Simma. No se trata de un fenómeno completamente desconocido, si bien resulta difícil hablar y creer en estas cosas, especialmente en nuestros días, en los que triunfa un racionalismo excesivo, en los que el peligro radica en creer solo aquello que se puede medir y comprender con las leyes y las medidas físicas. Si además a esa mentalidad de querer medirlo todo se añade el ateísmo, que es la negación completa del más allá, resulta claro que tenemos un libro muy interesante y de contenido muy rico. Y cuando, junto a todo lo demás, descubrimos que el estilo del autor está lleno de expresiones e imágenes llenas de vida, y que muestra una gran imaginación al hacer las preguntas, será un verdadero placer leerlo. Aunque como teólogo me quedan preguntas sobre algunas de las respuestas que se dan, todas mis dudas personales han desaparecido una vez que pude conocer y hablar con María Simma. Ella es sincera. Sus ojos y la expresión de su rostro revelan un profundo respeto y una sana confianza. Ella se ha purificado con los mismos sufrimientos que le piden del más allá, que acepta siempre libremente, viviendo en un clima de paz profunda. La voz de María es como una lluvia de primavera que reverdece el campo y hace crecer el deseo inmediato de trabajar con ella y ayudar a quienes sufren. Después de hablar con ella me sentí como un joven con muchas preguntas y ninguna respuesta. Aconsejado por María, este joven comenzó a rezar, y tras hacerlo dijo: «Ya no tengo más preguntas que me atormenten, a pesar de no haber recibido ninguna respuesta. Hay paz y alegría en mi corazón». Querido lector, es mi deseo que a través de la lectura de este libro te abras al mundo del más allá. Entonces creerás también que puedes ayudar a aquellos hermanos y hermanas que sufren y decidirte, por aquel amor que no conoce fin, a hacer de esta ayuda nuestro deber. Al final de todo descubriremos, ya seamos creyentes o no creyentes, que la vida resulta verdaderamente digna de ser vivida solo si se ama y si se sirve por amor. Domingo en Austria. Al salir del túnel de Arlberg y descender hacia el oeste, pronto me encuentro en otra autovía. Esta se dirige hacia Feldkirch.
en la provincia austríaca más occidental de Vorarlberg. Si mi punto de destino estuviera más allá, enseguida cruzaría la frontera de Suiza o del Principado de Liechtenstein, pero al encontrar un cartel con la indicación del Valle Grosses Walser, giro justo después de Bludenz y me dirijo hacia el norte por pequeñas carreteras rurales. Pronto me encuentro serpenteando por un camino empinado y con curvas a lo largo del sector noroeste de un magnífico valle alpino. Siguiendo este sendero, entre abetos a menudo pueden verse por encima barreras de contención de avalanchas. En cada curva o pendiente, pequeños almacenes que contienen split, una mezcla de arena y sal. Me recuerdan los duros inviernos que los lugareños deben soportar en estas altitudes. La primavera ha comenzado. La nieve se ha derretido, pero todavía se evidencia la reciente erosión causada por las masas de agua que han bajado por estas montañas durante las últimas semanas. Cada pueblo que atravieso tiene una iglesia en el centro, ya sea con una cúspide muy alta y de lados rectos, o con forma de cebolla y de color rojizo y oxidado. A ambos lados del valle pastan al sol unas vacas, algunas llevan grandes campanas. A medida que voy subiendo, me adentro cada vez más en las montañas. La gente de la ciudad cuenta, en broma, que los habitantes de aquí arriba no pueden descender y caminar por el valle, puesto que todos tienen una pierna mucho más larga que la otra. Al borde del camino, los pocos y últimos azafranes blancos o púrpuras que quedan parecen estar cansados de haberse hecho camino entre la maleza muerta. Arriba, en la distancia, se ven suaves praderas cubiertas de musgo verde, coronadas por una cadena de picos de granito y piedra caliza. Todavía hay nieve en las grietas que quedan a la sombra. Subo cada vez más alto, disfrutando de los caminos tan bien diseñados por los ingenieros austriacos. Niños con mochilas de cuero de vaca, y que se parecen todos a causa de sus mejillas de color rojizo como las manzanas, vuelven del colegio en pequeños grupos. Más arriba hay otro pueblo. En el cartel se lee Sonntag, que significa domingo en alemán. Giro a la izquierda en dirección de la iglesia. Este último tramo del camino está tan empinado que de ir en primera, y aunque no hay ninguna señal que indique quién tiene preferencia, encontrarse con otro automóvil en este lugar sería arriesgado. El camino dobla siguiendo las paredes del cementerio, y allí adelante, arriba, encajada en la ladera, se encuentra una casa tipo chalet pequeña y confortable. Esta es la casa de María Sima. Al tocar el timbre escucho enseguida una voz arenosa pero cálida y amistosa, que dice: «Sí, solo tiene que subir». Subo por una escalera empinada hasta un hall de entrada que se encuentra al mismo nivel que el campanario de la iglesia. María es pequeña y robusta. Lleva un pañuelo de colores ajustado bien fuerte, y detrás de sus gafas, la claridad cristalina y la profundidad de sus ojos azules revelan inmediatamente que ha visto mucho en sus 83 años de vida. En la puerta de entrada cuelga un letrero tallado en madera con unos versos en alemán que dicen: «Quien tenga la intención de criticar y corregir en este lugar, que no entre en mi casa, ya que cada uno, mientras viva, debe preocuparse únicamente de su persona». Después de entrar por el balcón soleado, María me conduce a través de un pasillo estrecho y atestado hasta el cuarto del fondo. Allí me ofrece una silla desvencijada y se sienta con un leve suspiro. Donde quiera que mire hay cuadros o estatuas de la Virgen María, de San Miguel y de San José. Hay al menos un crucifijo en cada espacio. Mientras conversamos acerca del tiempo espléndido que hace y de la gran cantidad de tiestos que tiene en el porche donde cultiva flores y especias para venderlas luego, preparo mi grabadora. Llega un leve y gratificante aroma a cocina y a pollos de corral, los que se escuchaban al bajar del coche. Preparo la grabadora y le explico que pretendo grabar la conversación a medida que hablamos, y le muestro el pequeño micrófono que sitúo en medio de los dos. Le pregunto si no le molesta. Por mí está bien. Y mientras hablamos mantendré las manos ocupadas, ¿le importa?
Se agacha y saca de debajo de la mesa 2 cajas abiertas y las deja delante de ella. Parece que contienen plumas en su interior. Por supuesto que no, María, pero dígame, ¿qué está haciendo con esas plumas? En esta caja hay plumas de pato y en esta otra se encuentra el plumón que les saco. Cuando tengo suficiente lo vendo a una fábrica de almohadas que queda en el valle. Los granjeros de aquí arriba me traen sus aves. Las troceo, las limpio y por ese trabajo me permiten quedarme con las vísceras y las plumas. Luego las cocino, me las como y vendo el plumón. Es un buen trabajo que puedo realizar mientras hablo con las visitas sin importar el tiempo que vayamos a estar. Y por lo que usted me ha dicho, esta charla podría llevarnos un largo rato. Bueno, sí. Tengo muchas preguntas y simplemente podemos hablar hasta que alguno de los dos se canse. ¿Le parece bien? Perfecto. Antes que nada, quisiera darle las gracias por su tiempo. Estoy seguro de que mucha gente ha venido a hacerle preguntas a lo largo de estos años. Sí, es cierto, pero lo hago con gusto porque sé que muchas personas se han acercado a Dios gracias a lo que les digo. Así que adelante, contestaré todo de la mejor manera posible. La historia de María Sima. Por favor, ¿podría contarme un poco acerca de su infancia y de su adolescencia? En 3 ocasiones distintas quise entrar en un convento. Ya desde niña le comentaba a mi madre que no me casaría y ella me contestaba: «Ya me lo dirás cuando tengas 20 años». «No, mamá, no voy a cambiar mi forma de pensar», respondía. «Es algo que siento firmemente dentro de mí. Entraré en un convento y me iré a trabajar a algún lugar del mundo donde pueda ayudar a otras personas». Mi madre siempre se preocupaba mucho por las ánimas del purgatorio y yo, ya de escolar, también hice mucho por ellas. Más adelante simplemente decidí ofrecerlo todo por ellas. Así que cuando dejé el colegio pensé: bien, entraré en un convento, quizá es lo que Dios quiere de mí. A la edad de 16 años fui al convento del Sagrado Corazón de Jesús en la ciudad de Hall, en el Tirol. Y apenas transcurridos 6 meses me dijeron directamente: «Tienes una salud muy delicada para permanecer con nosotras». Porque yo a los 8 años de edad había sufrido de pleuresía y de neumonía, y como consecuencia no estaba completamente desarrollada físicamente. Al cabo del año tuve que irme, pero aún así la Madre Superiora me dijo: «Estoy segura de que tienes vocación para una orden religiosa, pero espera 2 o 3 años hasta que estés más fuerte y luego busca una orden menos severa, quizá una orden de clausura». A partir de ese día me dije: o entro en una orden de clausura o no entro en ninguna. No, no esperaré, quiero ir ya inmediatamente. El segundo convento quedaba en Talbach, cerca de Bergen, y pertenecía a las dominicas. A los 8 días solamente me dijeron: «Tu salud es muy delicada, no te puedes quedar». Más tarde oí hablar de las hermanas misioneras. Misionar, eso es lo que quiero. Por eso los otros 2 conventos no eran apropiados. Entonces pedí ser admitida en las hermanas franciscanas de Gossau, Suiza. «Sí, puedes venir», me respondieron. Tuve que contarles que ya había estado en otros 2 conventos y que en ambos me habían pedido que lo dejara. Como consecuencia siempre me daban las tareas más duras y las otras novicias me preguntaban: «¿Por qué haces todo esto sola? Nosotras no podríamos». Observad, el Señor me ayudará. No importa, haré lo que me pidan. Y un día me dijeron: «Hoy puedes quedarte aquí y hacer algo más sencillo». Entonces pensé: esto significa que o debo irme o que han visto que soy apta. Pero cuando la encargada de las novicias bajó las escaleras, me miró con tanta tristeza que lo supe inmediatamente. Sí, me tengo que ir a casa. Se acercó y me dijo: «Debo decirte algo». «Sí, lo sé, debo irme otra vez, ¿no es cierto?» «¿Quién te lo ha dicho?» «Lo veo en su rostro». «Sí, estás demasiado débil para ser una de nosotras». Entonces tomé una decisión. Si no puedo quedarme aquí, no entraré en ningún convento. No debe ser voluntad de Dios. Y debo decir que desde ese momento mi alma sufrió mucho. Me volví impaciente y le dije a Dios: «Oye, Dios, tú tendrás la culpa si no hago tu voluntad.
Lo que yo no sabía era que no debemos exigirle milagros. Todavía era joven. A menudo pensaba que Dios estaba tratando de mostrarme lo que Él quería de mí, pero que yo no podía entender qué era. Esperaba encontrar una nota escrita a mano, escondida debajo de un montón de heno. María, usted ha dicho que su madre se tomaba muy en serio a las ánimas del purgatorio. ¿Quiénes son esas ánimas y qué significa que se las tomaba en serio? Estas ánimas son las almas de las personas ya fallecidas que no han alcanzado el paraíso. Son almas que aún se encuentran en el purgatorio. En otros países se les conoce como benditas almas o almas elegidas, y esos términos son bíblicamente más correctos que el de pobres almas. Aunque por otro lado, pobre también está bien, porque dependen en un 100% de nosotros, y los pobres dependen verdaderamente de los demás. Mi madre rogaba mucho por ellas y realizaba muchos actos caritativos, siempre las tuvo cerca de su corazón. Siempre nos decía a nosotros, sus hijos, que si alguna vez necesitábamos algún tipo de ayuda, que se la pidiéramos a las almas, porque son nuestros ayudantes más agradecidos. Mi madre también era muy devota del padre Vianney, el santo cura de Ars, y frecuentemente hacía peregrinaciones a Ars. Hoy tengo casi la certeza de que mi madre también debió haber experimentado a las almas de alguna u otra manera, pero nunca nos lo reveló a los pequeños. En 1940, cuando comenzaron estas experiencias, rápidamente comprendí que esto era lo que Dios quería de mí. La primera alma vino a visitarme cuando yo tenía 25 años. El Señor me hizo esperar hasta entonces. Dice que el alma de un difunto vino a usted. ¿Intenta decirme que entró en su cuarto a visitarla? Así es, y todavía lo hacen hoy en día. Desde 1940, cuando comenzó, hasta 1953, solamente venían 2 o 3 almas cada año, y la mayoría a lo largo del mes de noviembre. En ese entonces trabajaba en casa o con niños. También como empleada doméstica en una granja en Alemania, y luego aquí en un pueblo vecino. Durante el año mariano de 1954, me visitó un alma cada noche. Y en cuanto a lo que se refiere a mi salud, debo admitir y agradecer a Dios que mejorara con este trabajo. En ocasiones, cuando tengo que hacer muchas cosas, mi salud recae un poco, pero en general he gozado de buena salud. ¿Cuántas veces le he agradecido que no me dejara entrar en una orden religiosa? Dios siempre nos da lo que necesitamos para hacer su voluntad. Desde hace muchos años salgo y doy conferencias. Una mujer alemana las organiza y me lleva en coche hasta cada lugar. Me llama y me dice, ¿este día o este otro puedes ir a este pueblo o a este otro pueblo? Ya la primera vez que fui invitada me encontré con 2 compromisos y no pude ir porque tenía un invitado de visita. En la mayoría de los casos mis conferencias son bien recibidas, pero tengo que aguantar a algunos sacerdotes más jóvenes y modernos. Los creyentes más mayores, y en su mayoría los sacerdotes de cierta edad, no rechazan lo que cuento. ¿Por qué cree que le ha pasado esto a usted? No puedo saberlo exactamente. Como le he dicho, siempre he querido ofrecer mi vida a Dios y por lo tanto la oración se ha convertido en algo muy importante para mí. He rezado mucho y he ofrecido muchas cosas por las benditas ánimas del purgatorio. Además, también he hecho un voto a Nuestra Señora para ser un alma sufriente, especialmente por ellas. Sí, eso puede que haya tenido algo que ver. ¿Me puede decir qué grado de formación académica tiene usted? Terminé la escuela pública primaria. En esos años solo era obligatoria por la ley la escuela primaria y nosotros éramos pobres. Entonces, ¿a qué edad fue por última vez a una escuela? Déjeme ver. Tenía 11 años. No, 12. Sí, ahora lo recuerdo. Tenía 12 años cuando dejé el colegio definitivamente. ¿Cuántos niños había en su familia? Yo era la segunda de 8 hermanos y ciertamente no podíamos permitirnos más que la primaria. Recuerdo que el almuerzo y la cena normalmente consistían solamente en sopa y pan. Le pregunto acerca de su formación académica porque pienso que es importante para poder hacerme una mejor idea de sus respuestas, para evaluar si provienen de lo que le dicen las almas que la visitan, es decir, del más allá, o si son sus propias opiniones que se ha formado con lo que ha estudiado y con lo que ha vivido, y obviamente de la influencia de las personas con que se relaciona. ¿Puede decirme
de dónde vienen sus respuestas? Sí, lo entiendo. Toda mi vida gira alrededor de esta experiencia, pero su interés es válido. Si digo, las almas del purgatorio han dicho, entonces es claro. Si no comienzo de esa forma, puede pensar que es mi opinión. Pero, por favor, ayúdeme ahí y pregúnteme si no está seguro del todo. Puede ser que en ocasiones no comience de esa forma, porque me reúno con las almas aproximadamente 3 veces por semana en estos días. Y ellas son las personas, se podría decir, con las que me relaciono con más frecuencia. No hay prácticamente una persona viva con la que pase tanto tiempo seguido durante la semana, excepto quizá con algunos pocos vecinos, con los que veo en la iglesia y con el sacerdote. Vivo sola aquí arriba, y la mayoría de los que vienen con nombres, preguntas o en busca de oraciones u otra ayuda, generalmente llegan de muy lejos. Entonces entiendo que debido a su educación relativamente escasa y a su vida humilde, simple y recluida aquí arriba, lo que me diga se basa en su mayor parte en lo que estas almas que la visitan le han contado, ¿verdad? Exactamente, así puede entenderlo. Ahora, por favor, ¿qué es exactamente el purgatorio? El purgatorio es un lugar y un estado que toda alma experimenta cuando todavía necesita expiar y reparar los pecados cometidos a lo largo de su vida antes de poder reunirse con Jesús en el cielo. Hoy en día se enseña muy poco acerca del purgatorio, y esto lleva a alimentar la curiosidad de muchos, que por su cuenta y sin ninguna guía espiritual caen fácilmente en el ocultismo. Suele decirse que el purgatorio es solamente un estado, pero esto es solo parcialmente cierto, puesto que también es un lugar. Es también un tiempo de espera en donde las almas ansían llegar a Dios. Este deseo de llegar a Él es su mayor sufrimiento. Todas las benditas ánimas lo experimentan, sin importar en el nivel en el que se encuentren. Existen 3 niveles principales en el purgatorio, y yo me comunico con las almas que necesitan relativamente poco para llegar al cielo. Creo que esto es así por 2 razones. La primera se debe a algo de lo que me di cuenta cuando me invitaron a una casa. Su dueño acababa de perder a su mujer recientemente, y sucedían cosas extrañas por la noche. Accedí a pasar una noche para ver si podía ayudar. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a escucharse fuertes golpes en el vestíbulo. Entonces, como hago habitualmente, pregunté, ¿qué puedo hacer por ti? Los ruidos se hicieron más y más fuertes, hasta que repentinamente apareció un animal inmenso, que no había visto nunca antes, y justo detrás vino una gran serpiente, que rápidamente devoró al primer animal. Luego toda la escena desapareció. Me debí asustar porque estaba sudando. Tiempo más tarde le describí lo que había ocurrido a una persona que sabe mucho de estos sucesos, y él consiguió identificar al primer animal. Se trataba de un hipopótamo, que simboliza un corazón duro. Esto no significa que la mujer se encontrara en el purgatorio en forma de hipopótamo. Tan solo fue la manera de que yo lo comprendiera todo con más claridad. Tras haber hablado largo y tendido con el viudo, pronto supe que su mujer le había guardado rencor a otra mujer durante más de 30 años, a pesar de que la otra mujer había querido la paz entre ellas. Al negarse a perdonarla, le mereció el estado más profundo del purgatorio, de donde yo no podía ayudarla a salir aún. La segunda razón, creo, por la que generalmente me comunico con las almas del nivel más alto del purgatorio, tiene que ver con un diario escrito por una princesa alemana en los años 20. Durante muchos años se comunicó con las almas de los niveles más profundos, y muchas de esas descripciones son ciertamente monstruosas y mucho más dolorosas de las que yo he visto. ¿Hay otras diferencias entre los niveles más altos y los más profundos del purgatorio? Satanás puede atacar a las almas del nivel más profundo, pero no puede hacerlo a los que se encuentran en los niveles más altos. Es cierto que se nos pone a prueba mientras estamos aquí en la tierra, y que eso cesa al morir. Sin embargo, las almas del tercer nivel, el más profundo del purgatorio, deben sufrir en primer lugar por los pecados que cometieron antes de que las oraciones, las misas y las buenas obras que podamos ofrecer por ellas puedan serles beneficiosas. Y una parte de ese sufrimiento es que continúan siendo atacadas por Satanás. Los diversos niveles del purgatorio son diferentes de la misma manera
que todas nuestras dolencias en la tierra son diferentes. Puede tratarse de la mera inflamación de una uña o hasta de un fuego que puede consumir la totalidad del cuerpo. Este fuego existe solamente en los niveles profundos, pero no en los más altos. ¿Pueden nuestras oraciones evitar que Satanás ataque a las almas de los niveles más profundos? Sí pueden, especialmente cuando se lo pedimos directamente al arcángel San Miguel y a los otros ángeles. Dentro de estos 3 niveles principales, ¿existen más niveles? Sí, una gran cantidad, porque cada alma es distinta al llegar allí. Existen grandes sufrimientos y otros dolores pequeños, y entre esos dos extremos, el resto de padecimientos. Probablemente existan en el purgatorio tantos niveles como almas, puesto que, por supuesto, no hay 2 personas o 2 almas que sean idénticas. Cuando las benditas ánimas del purgatorio sufren, ¿experimentan algún tipo de alegría y de esperanza? Sí, ningún alma desea regresar aquí a la tierra porque tienen una noción de Dios mucho más clara que la nuestra. No quieren volver a la oscuridad en la que vivimos nosotros. Entonces, Dios pone a las almas allí para que se purifiquen de los pecados que todavía no han sido expiados o reparados. No, se suele enseñar esto de manera incorrecta, y este tipo de falsedades puede hacer que muchas personas se alejen de Dios. Dios no las pone allí. Las almas se juzgan, y luego se asignan ellas mismas el nivel apropiado. Son ellas quienes desean purificarse antes de reunirse con Dios. Es muy importante para nosotros tomar conciencia de esta verdad tan concreta sobre el amor de Dios. Entonces, somos nosotros quienes reconocemos que todavía no estamos puros y debemos, por lo tanto, purificarnos en el purgatorio. Sí, así es. ¿Las almas en el purgatorio se rebelan alguna vez contra su condición? ¿Son pacientes o hay alguna que no acepte el estado en el que se encuentra? No, son pacientes y quieren sufrir, pues saben que a través del sufrimiento expían y enmiendan sus faltas. Se purifican para llegar limpias ante Dios, de una manera completamente resplandeciente. Cuanta más purificación y reparación hagan, más limpias llegan a estar. ¿Los sufrimientos del purgatorio son mayores que los de la tierra? Si tomamos todo en cuenta, son mayores, y a veces mucho mayores, en especial en el tercer nivel. Sufren más espiritualmente que nosotros. Cuando una vez le pregunté a un alma cómo era su sufrimiento, me dijo que era uno muy particular. Por ejemplo, un padre perezoso que no trabaje para sacar a su familia adelante y que por ese motivo su mujer e hijos lleguen a pasar calamidades, tendrá que trabajar mucho en el purgatorio, y su sufrimiento corporal será mucho mayor que el correspondiente a un trabajo en la tierra. Pero nuestros padecimientos aquí, a pesar de ser menos severos, valen muchísimo más para borrar nuestros pecados que aquellos en el purgatorio. Si el purgatorio es también un lugar, ¿es posible que aquí, en la tierra, existan ciertos lugares en los que las benditas ánimas pasen el tiempo? Sí, al parecer se reúnen generalmente alrededor del altar o en el lugar en donde murieron. Una mujer que conocí en Liechtenstein lograba verlas solamente alrededor del altar, y cuando ya no estaban allí sabía que ya se habían ido al cielo. Las almas no vienen a mí o a nosotros del purgatorio, sino que vienen con el purgatorio. No se trata de un lugar, sino de muchos lugares distintos. No se trata de un estado, sino de distintos estados. Si se trata de muchos lugares o un lugar grande, ¿son el cielo y el infierno también lugares? Sí, mi director espiritual me hizo preguntar acerca de esto y la respuesta fue: es incorrecto lo que muchos teólogos enseñan hoy en día al decir que el cielo, el purgatorio y el infierno son solamente estados. Son también lugares. La diferencia de tiempo que deben pasar las almas allí antes de entrar en el cielo es muy amplia entre un alma y otra. Sí, es muy amplia. Algunas están simplemente media hora y otras el resto del tiempo hasta el último día. El promedio, dicen las almas, es de 40 años. Entonces, ¿habrá un último día? Sí. ¿Puede un alma del purgatorio ver
y comunicarse con otros a su alrededor? Siempre son conscientes de la presencia de otras almas y saben que no están solas cuando han actuado muchas juntas para hacer algo, pero rara vez se comunican unas con otras. María, ¿pueden leer? Sí pueden, leen espiritualmente. Esto lo sé porque cuando vienen a mí no tengo que leerles los nombres o las preguntas que tengo preparadas, simplemente las toman del papel. ¿Cuánto saben de sus familias? Diría que prácticamente todo. Nos ven todo el tiempo. Escuchan cada palabra que pronunciamos sobre ellas y saben lo que sufrimos. Pero no conocen nuestros pensamientos. Se encuentran presentes en sus propios funerales y saben quiénes están allí rezando por ellos y quiénes están allí solamente para ser vistos por los demás. ¿Saben las benditas ánimas del purgatorio lo que va a pasar? Sí, saben algo, pero no todo. Me han dicho que va a pasar algo verdaderamente importante, que está a las puertas. Durante muchos años decían que estaba delante de la puerta, pero desde mayo de 1993 han usado la expresión a las puertas. Será algo para la conversión de la humanidad, y a una escala menor me han contado cosas que ocurrieron poco tiempo después. En el verano de 1954 me avisaron de las inundaciones que hicieron tanto daño en esta región. Otra vez también me dijeron que aún había personas con vida bajo la nieve tras una avalancha, así que los equipos de rescate continuaron buscando más tiempo de lo previsto, y en efecto consiguieron localizar y salvar a esas personas 2 días después de que les pidiera que por favor siguieran con la búsqueda. Se dice que después de esta vida el tiempo ya no existe. Pero por otro lado, usted dice que el purgatorio es un tiempo en el que se anhela a Dios. Por favor, explique esto. Es correcto afirmar que tras esta vida ya no existe el tiempo, pero cuando nos dicen que un alma debe sufrir determinado tiempo, se refiere a una traducción a nuestro tiempo. Las almas pueden decir que aún deben sufrir más, que no han sido liberadas todavía o que sus sufrimientos han disminuido. Cuando hablan de un tiempo concreto o cuando indican una cantidad de misas, eso simboliza la intensidad y la cantidad de su sufrimiento. ¿Tienen las benditas ánimas del purgatorio cuerpos como los nuestros? ¿O tienen, digamos, un cuerpo espiritual? Dicen que no se dan cuenta de que no tienen su cuerpo. Tienen un cuerpo transfigurado y pueden tomar la forma de un cuerpo humano vestido y sano. ¿Se arrepienten las almas de lo que hicieron mal cuando aún vivían en la tierra? ¿También se arrepienten de lo que no hicieron? Sí, mucho. Se arrepienten de las oportunidades que dejaron pasar para hacer buenas acciones por Dios y por el prójimo, y pueden ver los buenos frutos que hubieran resultado de esas acciones. Al morir, perdemos la oportunidad de realizar buenas obras. Las almas en el purgatorio ya no pueden cosechar méritos como podemos hacer nosotros. También se dice que los ángeles nos envidian porque nosotros podemos hacer buenas obras y ofrecérselas a Dios, mientras que ellos no pueden ni tampoco pueden hacer ya más méritos. ¿Qué ocurre con quien sabe que el purgatorio existe, pero sigue con su vida y peca igualmente, pensando que no va a ser tan malo? Se arrepentirá muchísimo de pensar así. Muchísimo más que los que cometan el mismo pecado sin conocer la existencia del purgatorio. ¿Cuál es el principal objetivo de todo lo que usted experimenta? Dios lo permite para que a través de mi apostolado otras personas entiendan claramente que nuestro tiempo en la tierra es solamente para ganarnos el cielo. Nuestro objetivo aquí es ser buenos unos con otros y de esta manera reunirnos con Dios, tanto aquí y ahora como luego en la eternidad. Cumpliendo esto, la vida se vuelve mucho más preciosa para todos y también se ve claramente las vidas absurdas de tantísimas personas. Nos muestra la inmensidad del amor de Dios y que la vida puede ser de una belleza gloriosa cuando trabajamos a su lado. Así que lo que se me da a conocer debería servir para que muchos encuentren una orientación más clara y definitiva a su vida, si desean cumplir la voluntad celestial de Dios y participar de su belleza. Y resumiendo, ¿qué es lo que usted misma ha aprendido a lo largo de todos estos años de experiencias tan singulares? Amar a Dios con todas mis fuerzas. Algunas experiencias de María. María,
¿Qué le ocurrió la primera vez que recibió la visita de una bendita ánima del purgatorio? La primera vez me desperté porque alguien estaba paseando por mi cuarto de un lado a otro. Nunca me he asustado fácilmente y no me daría un susto a menos que alguien me saltara a la cara. Entonces pensé, ¿quién es esta persona? Se trataba de alguien completamente desconocido que caminaba impaciente de un lado a otro al pie de mi cama y le dije, «Oye, ¿qué quieres?». No hubo respuesta. Entonces salté de la cama, me dirigí hacia él y traté de agarrarle diciéndole, «Fuera, aquí no haces nada». Pero no había nada allí. Entonces pensé, no estaba soñando, lo he visto y lo he escuchado. Y tan pronto como me metí en la cama de nuevo, allí estaba igual que antes, caminando de un lado a otro. Exclamé otra vez, «Ahora vas a decirme quién eres y a irte de aquí». Y seguía allí, como si no me hubiera escuchado. Estuve un rato observándolo y pensé, mientras no se me acerque... Luego me levanté otra vez y me acerqué a él de puntillas mientras pensaba, «Ahora veré si puedo sujetarlo». Y otra vez no había nada allí. No entendía nada. Estaba confundida. ¿Acaso no estaba bien de la cabeza? Me acosté de nuevo, pero no podía conciliar el sueño. Al día siguiente corrí a ver al sacerdote y le expliqué lo que había pasado. «No sé lo que pasó anoche. Me habré vuelto loca». A lo que él contestó, «¿Por qué dices eso? Si vuelve a suceder, no preguntes quién es, pregunta mejor, ¿qué necesitas de mí? Podría tratarse de un alma del purgatorio». A lo que respondí, «Si viene a mí, debe ser un familiar». «No», respondió el sacerdote, «no tiene necesariamente que ser así, porque tú siempre has rezado mucho por ellas». A la noche siguiente, allí estaba de nuevo. Esta vez pregunté, «¿Qué necesitas de mí?». Aquel individuo se detuvo, se volvió y me miró diciendo, «Que se celebren 3 misas por mí, entonces seré liberado». Y desapareció instantáneamente. Supe entonces que era un alma del purgatorio. Se lo conté al sacerdote y me dijo, «Bien, si vuelve a ocurrir, cuéntamelo». ¿Ha tenido miedo alguna vez? No, en absoluto. Ni siquiera lo tuve cuando era niña. Mi madre solía decirme, «Eres una chica poco común». Otras se asustan a menudo. Cuando me decía que había alguien fuera en la oscuridad, yo me lanzaba, «Dame una luz y saldré a ver quién es». María, al parecer es usted bastante conocida en la actualidad, pero al principio vivía muy recluida. ¿Cómo comenzaron a reconocerse como auténticas sus experiencias sobrenaturales? En primer lugar, cuando las cosas que decía resultaban ser ciertas con el tiempo, y además cuando afirmaba cosas que solamente conocían los miembros de la familia. En otras palabras, al confirmarse lo que yo había dicho. Discúlpeme lo atrevido de mi pregunta, pero ¿ha sido alguna vez examinada por médicos o psicólogos? Sí, hace ya mucho tiempo un profesor de teología me preguntó si estaba dispuesta y le dije que sí. El resultado del estudio fueron 6 hojas redactadas por profesionales que se encuentran disponibles y que fueron recopiladas por un doctor en psicología en Innsbruck. Una copia del estudio se guardó en los archivos del editor de un pequeño libro acerca de mis experiencias que se publicó hace 25 años. Lo escribió mi viejo amigo y director espiritual, el padre Alphonse Matt, y en él se incluyen mis experiencias. ¿Tienen sus experiencias algún tipo de reconocimiento oficial por parte de la Iglesia? Obedezco al sacerdote de mi parroquia y a los obispos, que me han dicho que mientras todo sea teológicamente correcto, como lo ha sido hasta ahora, continúe con mi apostolado. En un principio, el obispo Wettner no estaba muy de acuerdo con que yo pudiera recibir respuesta para otras personas. Me llamó y me preguntó de dónde venían esas respuestas. Entonces le conté con exactitud el modo en que había comenzado todo. Al poco tiempo le pregunté a un alma de dónde obtenían ellas la información. Pensaba que quizá regresaban al purgatorio a encontrar a la otra alma y preguntarle qué necesitaba para ser liberada, pero en vez de eso me respondió ella misma. No, toda la información que te traemos viene de y con el consentimiento de la Madre de la Misericordia. Cuando mi buen obispo escuchó esto, dijo, bueno, en ese caso no puedo decir ni diré nada en contra. ¿A quién se refiere con Madre de la Misericordia? Oh, este es uno de los tantos nombres que se le dan a la Santísima Virgen María, la Madre de Jesús y por tanto la Madre de todos nosotros. ¿Madre de todos nosotros? Sí, debería ser el modelo de madre y guía de todos, y por ser la Madre de Jesús también es nuestra Madre.
¿Cuántos obispos se han sucedido desde que tiene estas experiencias? ¿Todos la han apoyado? ¿Cuáles son sus nombres? Se han sucedido 3 obispos hasta el día de hoy. Sus nombres son Chan, Beckner y Kung. Monseñor Chan me apoyó de manera silenciosa. Simplemente sostenía que sabía que el padre Matt no era ningún soñador y que por lo tanto todo debía estar bien. Monseñor Beckner me apoyó de manera activa y le agradezco a Dios que así haya sido. El obispo actual, Monseñor Kung, ha optado hasta el momento por no expresarse ni a favor ni en contra. Al principio todo debió ser muy desconcertante para usted. ¿Quién fue el que más le ayudó en esos primeros años? Sin duda fue mi querido amigo el padre Alphonse Matt. Fue párroco aquí en Sontag, desde 1938 hasta 1978. En su funeral, donde se encontraban presentes 40 sacerdotes y miles de fieles, el obispo Wegner expresó lo siguiente: lo más bello que puede decirse de un sacerdote es que haya sido un sacerdote según el corazón de Dios. Así fue nuestro padre Alphonse Matt, un sacerdote esencialmente bueno y santo. Que descanse en paz. Dudo mucho de que hubiese podido cumplir la voluntad de Dios como lo he intentado hacer sin su apoyo y cariño en los primeros años de mi apostolado por las benditas almas del purgatorio. Al principio, esperaba que estas experiencias duraran tanto. No, no realmente, pero comprendí después de algún tiempo que el padre Matt sí lo esperaba. ¿Está contenta de vivir estas experiencias o es algo difícil y doloroso en ocasiones? No lo encuentro difícil porque no solamente ayuda a las almas del purgatorio, sino que también ayuda a los vivos a que vuelvan a tener fe o a encontrar la fe, y esto es lo que me da mucha alegría. ¿Y cuando ve a las almas, qué aspecto tienen? Se presentan exactamente como eran aquí en la tierra, y esto es algo que puedo, por supuesto, confirmar yo misma porque han venido muchas a quienes yo misma conocía bien. Sí, con la misma ropa, su ropa de trabajo. Esto es así porque nuestros deberes aquí son los más importantes. Siempre vienen con su ropa de trabajo y no con una bata de baño o con el traje de los domingos. Nuestro trabajo diario es nuestra misión. ¿Qué edad tienen cuando se les aparecen? Lo que quiero decir es que si muere un joven de 20 años y luego, digamos, 10 años más tarde se aparece ante usted, ¿aparenta tener 30 o todavía aparenta 20 años? Todavía aparenta 20 años cuando los veo. Siempre aparentan la misma edad que tenían en el momento de morir. ¿Cuáles serían exactamente las diferencias entre su experiencia y la de los espiritistas o también llamados médiums o intermediarios? Si los lectores tuvieran que creer solo una cosa de lo que digo, desearía que fuera esta. La diferencia es muy simple y muy clara, y debemos aferrarnos a ella con total seriedad. Lo que ocurre con los espiritistas es que creen que están llamando a las almas de los muertos, pero si hay alguna reacción a su llamada, se trata siempre y sin ninguna excepción de una respuesta de Satanás y sus colaboradores. Los espiritistas y médiums hacen algo muy peligroso tanto para ellos como para quienes se les acercan buscando consejo. Viven una enorme cantidad de mentiras. No se nos permite llamar a los muertos, eso está totalmente prohibido. En mi caso, yo nunca los he llamado, nunca lo he hecho y nunca lo haré. Jesús lo permite por medio de su madre. Pero Satanás, por supuesto, puede copiar y simular cualquier cosa y también todo lo que viene de Dios. Se burla de Dios y de todo lo que Dios hace. Puede imitar las voces de las almas y copiar su apariencia. Pero sea cual sea la respuesta, se trata siempre del maligno. No se olvide, Satanás también puede curar, pero este tipo de salud nunca perdura.